Hacemos conexión con lo que se está buscando en redes este jueves 5 de marzo. Oh, sí. Como el futuro del director técnico de la Universidad de Chile, Francisco Paqui Meninguini. Sí, los hinchas Eso lo vas a contar tú. Los hinchas azules están de muerte. Con Francisca Yuneman, presidenta de Chile Mujeres, vamos a abordar el ambiente previo al 8M y la discusión acerca del proyecto de la Sala Cuna Universal. Y junto con Paula Comandari repasaremos en qué consiste el proyecto que abre la puerta a conmutar condenas a presos por causas de derechos humanos, que fue aprobado en general por el Senado y está causando muchísima polémica. Justo ayer, cuando estábamos terminando nuestro programa, ocurría eso en el Congreso. Y con el senador comunista Daniel Núñez hablaremos sobre el viaje del presidente electo José Antonio Kast a la cumbre organizada por Donald Trump en Miami. Entre otros varios temas, porque hay cónclave, porque está este proyecto, así que harto que conversar con el senador Núñez. Así comienza Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Revisemos qué nos traen, de qué se está hablando en las redes sociales. Está marcando. Lo primero que está marcando Gemini, se ha comentado mucho, se está discutiendo, bueno, es un tema que excede las redes sociales, pero sobre los límites de la inteligencia artificial. Gemini es la inteligencia artificial de Google, luego de que un papá en Estados Unidos demandó a esa empresa, a Google, por considerar que su plataforma de inteligencia artificial, Gemini, lo indujo al suicidio al hacerlo creer que tenían una relación romántica y que su muerte era un paso necesario para poder estar juntos. Terrible. Tremendo. Es terrible esto. La acción judicial afirma que la inteligencia artificial de Google creó una realidad paralela para desvirtuar la realidad de Jonathan Gavalas, de 36 años, hasta hacerle delirar en sus últimos días y provocar su suicidio. Google emitió un comunicado en el que indicó que está revisando la demanda, pero sostuvo que lamentablemente los modelos de inteligencia artificial no son perfectos. Eso dijo, a pesar de que destina importantes recursos a ello. Además indicaron que el chatbox le había aclarado a Gavalas que se trataba de una herramienta virtual y que le había remitido a una línea directa de crisis en varias ocasiones. No es primer caso, No es primer caso de eso este te iba a tipo decir. que estamos viendo. No es el primer caso que se conoce, no es el primer caso que se judicializa. Recordábamos en algún programa también en este espacio, alguna vez recordábamos una demanda que estaba en curso. Ese se trataba de un adolescente, ¿sí? No de una persona ya mayor que había intentado varias veces cometer suicidio, e incluso la inteligencia artificial le decía cómo tenía que corregir los intentos fallidos que había tenido. Entonces la demanda en ese caso, me acuerdo muy patentemente, apuntaba a que estos controles, estas derivaciones, tendrían que haber funcionado o tendrían que haberse instalado para llamar una alerta al respecto, de alguna manera avisar que alguien estaba pidiendo información para cometer suicidio. Que como había un adolescente dando todas estas señales de alerta y no había nadie que pudiera avisar, pero por otro lado están los temas de privacidad, y hay acá como al menos dos vertientes. Son las personas que generan relaciones con estas herramientas de inteligencia artificial que son cada vez, que van mejorando, vamos viendo permanentemente sus actualizaciones, y por otra parte las personas que empiezan a utilizarlas como herramientas para la salud mental, o sea, que las consultan como psicólogos, como psiquiatras, Tal cual. y ahí también, como el caso que estabas dando tú, que es distinto al por el que se produce ahora la demanda. Tremendo tema. Esto es tuyo, Ramón Ulloa. Paqui, Paqui. de los más buscados, Paqui, que no es un cariñosito de otra cosa, ¿no? Paqui es la forma en que se le denomina a Francisco Meninguini, que es el técnico de la Universidad de Chile, club que ayer fue eliminado de la Copa Sudamericana, quedando fuera de todas las copas internacionales. Un duro golpe para la U, porque pensaba que levantaba cabeza después de haber ganado el superclásico del fútbol chileno a Colo-Colo en su casa. Parecía que la cuenta de ahorros, que estaba bien escasa, la cuenta corriente que estaba bien escasa de ya del técnico, había vuelto a tener platita con la victoria entre Colo-Colo
pero no le duró poco la platita, se le fue toda la plata de nuevo con esta derrota. ¿Cómo esto que todas las competencias internacionales? Sí, porque no tiene partido ya. Va a tener que centrarse en el torneo local nomás. No entró a la Sudamericana, lo que significaba de partido un premio, solamente por ingresar, de $900,000. ¿Ya? Se fue el premio. Cuando tú vas, porque ahí ingresas al grupo y ya te aseguras 3 partidos, por los cuales también te pagan. Pero el premio por entrar, $900,000. Entonces, un duro golpe para la U. Además que tiene lesionados a sus delanteros. Echó a sus delanteros, o mejor dicho, lo echó, los vendió, otros no le renovó. Cambió toda la delantera del año pasado. Y los que Me acuerdo llegaron, que eso había ¿te sido... acuerdas? Sí. Y los que llegaron ahora se lesionaron. Uno está lesionado, dicen que tienen que operarlo, y que si lo operan va a estar como 4 meses fuera. Y ayer Lucero también se lesionó. Y no, todo mal. O sea, Paqui sí que se le apareció marzo. A Paqui dicen que, no sé, que está como en la cuerda floja. Eso te iba a decir, Por lo menos ¿sobrevivirá esto? los hinchas están bien molestos. La dirigencia dice que lo aguanta, o por lo menos hasta ayer lo aguantaba bastante el partido. No sé. ¿Llega hasta el lunes que hay partido? Debiera llegar. Y a lo mejor ese partido puede ser clave. Mira, que hay partidos en el fútbol, para terminar este tema, en el fútbol se habla de una cosa, se habla de partidos sacatécnicos. Ya. Los partidos sacatécnicos son aquellos que, si bien puede que el equipo no esté por descender, no le pase nada del otro mundo, sí el resultado en concreto y las circunstancias hacen que un partido en particular pueda sacar un técnico. Oye, la fortuna. Por ejemplo, si juegas un superclásico y pierdes con tu rival eterno y pierdes por goleada, ese puede ser un partido sacatécnico. Sacatécnico. Buen término. Conexión Tele 13. Y ya está aquí con nosotros en el estudio Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, que viene acá, bueno, en la antesala del 8 de marzo, que se conmemora este domingo, pero también con una noticia que es, bueno, lo difícil que ha resultado la tramitación del proyecto Sala Cuna Universal, que ayer no avanzó y con eso asumimos que ya no fue en este periodo legislativo, si es que se aprueba. Muy buenas tardes, Francisca, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Angélica, Ramón. Feliz acá de estar por conversar sobre estos temas y sobre el Día de la Mujer con ustedes. Pero supongo que no tan feliz con lo que está ocurriendo con este proyecto que tú has empujado con mucha fuerza. Lo hemos pasado pésimo, esa es la verdad. Así que quiero llenarme de esperanza de nuevo, porque cuando uno ve que hay un proyecto que es tan necesario para las mujeres en Chile, para el empleo, con las brechas no solamente que tenemos con los hombres, sino entre las mismas mujeres, cuando aquellas que del quintil de menores ingresos, ni siquiera un 30% tienen un empleo, considerando los empleos informales, tienen un 27% de cesantía, de desempleo, un 60% de informalidad. Es a esas mujeres quienes necesitan una ley de Sala Cuna, esas 25.000 madres desempleadas buscando pegas sin encontrarlo, que tienen niños menores de 2 años. Ha sido desolador, lo hemos pasado pésimo, llevamos 10 años trabajando en esto. Un proyecto que yo estoy segura que con las últimas indicaciones, que yo le llamo las indicaciones frustradas, que fueron finalmente las que no se pudieron presentar, yo estoy segura que en un gobierno de derecha se hubieran aprobado. Porque el presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, decía, el senador, que no se habían presentado finalmente las indicaciones que se esperaban para este lunes. ¿Qué pasó que no se presentaron las indicaciones? Sí se presentaron las indicaciones y se presentaron con el informe financiero, porque también se ha dicho que se presentaron sin informe financiero, pero ayer en la sesión de la Comisión de Educación, el senador Sangüesa las dio por no presentada porque no se había abierto plazo para presentar indicaciones, por lo tanto no estaba abierto como la formalidad para que las pudieran ingresar, así es que acordaron... O sea, no llegaron. No, se ingresaron, pero se dieron por no presentada porque no se había abierto el plazo para presentar indicaciones, no estaba la formalización, no había como la habilitante para poderlas presentar. Y entonces acordaron la Comisión de Educación, que a propuesta del senador Sangüesa, que se extendía hasta el 30 de marzo para que los próximos, en el fondo, parlamentarios que van a estar, parlamentarios y la próxima administración presenten las indicaciones que estimen. Ya.
Aquí se ha armado toda una discusión respecto a aquello que tal vez no la podemos resolver en estos minutos, que se echan la culpa simultáneamente. Sí queremos sala cuna, dicen todos, no, pero una buena ley de sala cuna, no esta, que la mandaron a matacaballo, entre gallo y medianoche, que quieren que legislemos apurado. Entonces, cuestiones que hemos escuchado varias veces. Sí. Más allá de esa polémica por los tiempos o por quién le ponga la firma al proyecto, ¿tú crees que hay consenso efectivamente? Porque consenso como para que se pueda abordar tal vez las diferencias que haya, porque aquí hay, dependiendo de quién uno converse con los parlamentarios, hay diferentes interpretaciones que te dan. Unos que dicen que están súper alejados, otros dicen que le faltan detalles. Mira, la gracia de las organizaciones de la sociedad civil es que uno no tenemos intereses políticos, no tenemos intereses económicos, lo que nos interesa, somos organización, una fundación sin fines de lucro, transversalmente, o sea, apolítica más que transversal incluso, y técnica, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que la voz de las organizaciones de la sociedad civil es importante porque tenemos un juicio objetivo. A nosotros nos da igual en qué gobierno se apruebe. De hecho, queríamos que se aprobara en el gobierno del presidente Piñera. Ahora, por supuesto, que en este. Pero ya cuando ya 2 periodos completos presidenciales en que nos conocemos cada coma de cada indicación que se ha presentado, porque hemos estado trabajando técnicamente, no solamente nosotros, también economistas de derecha. Las últimas indicaciones, que estas como las frustradas que les digo yo, que no se pudieron finalmente ingresar formalmente, por ejemplo, economistas como María José Abutzo, León Mazábal, que presentaron propuestas de mejoras muy buenas, que eran parte de la Comisión Técnica de Senadores de derecha. La verdad es que esto, primero, aclarar, esto no es un proyecto de último minuto. Distinto es que hasta último minuto se haya intentado transar aún más para lograr aprobarlo. Esto hay que distinguirlo. Segundo, se ha hablado mucho sin conocer bien el proyecto, ¿ya? Yo creo que quienes hablan de los proyectos de ley tienen que ser más responsables, por lo menos haberlo leído, ¿ya? Y también, ¿tú crees que hay parlamentarios de los que están involucrados en la discusión que no lo han leído? No, los de las comisiones, por supuesto que lo han leído, pero obviamente han salido voces de parlamentarios hablando que no se ha leído el proyecto completo, y eso es así, y obviamente le piden la opinión a otros, y los otros le piden la opinión a otros. Entonces yo creo que las voces tienen que ser múltiples, tienen que ser diversas, es legítimo que haya muchas opiniones, pero creo que la ciudadanía se merece que quienes hablemos sobre distintas temáticas que afectan la vida de las personas, realmente a lo menos hayamos leído los proyectos de leyes completos. Y yo creo que lo que primó acá fue la desconfianza. Yo creo que, sobre todo, más que se ha dicho que no quieren que se darle el gol, ¿cierto?, a un gobierno de izquierda como el del presidente Gabriel Boric. Yo creo que más que eso, incluso hay algo más profundo y más preocupante, que es una profunda desconfianza sobre lo que es tu oposición en un momento determinado, a pesar, insisto, que habían economistas de derecha, que habían organizaciones de la sociedad civil que son completamente técnicas e independientes de cualquier partido político y de cualquier interés político, y siento que tampoco se nos escuchó, y eso también es bien lamentable. Por ejemplo, acá hace un tiempo Francisca estuvo en enero, estuvo contigo Ramón, el economista Sergio Ursúa. Sí. Y él planteó acá que este proyecto genera un impuesto al trabajo, Sí. que encarece el trabajo. Sí. ¿Cómo responden ustedes? No es un impuesto al trabajo. Puede ser desde el punto de vista económico, pero incluso ni siquiera es desde el punto de vista económico. Nosotros, después de esa entrevista, Ramón, que tú le hiciste a Sergio, esto fue... fue en enero. Sí, En enero. Nosotros hicimos una consejera de Chile Mujeres, que es la Loreto Pellegrí, que ella es socia de Tax and Legal de Price, compañera mía de Derecho de la Católica, la mejor alumna, consejera de Chile Mujeres, consejera de la SOFOFA. Después de esto, ella hizo todo un informe legal, ¿ya? Para ver si era o no era un impuesto al trabajo. Ella es tributarista. Y si es que era inconstitucional, porque Sergio Ursúa además dijo que era inconstitucional. Y no es ni lo uno ni lo otro, ¿ya? ¿Y por qué no lo uno? Yo se lo mandé a Sergio de esto. ¿Por qué no lo uno ni lo otro? Porque sala cuna cabe dentro de la seguridad social, ¿ya? Y por ser seguridad social, sí se pueden establecer cotizaciones. Y ahí hay un montón de
bueno, olvídate circulares de los sucesos, dictámenes de la Dirección del Trabajo, en fin, que Sala Cuna cabe tratados ratificados por Chile, donde se hable que los temas de la maternidad son parte de la seguridad social, y por lo tanto no es inconstitucional. Inconstitucional es si es que no fuera seguridad social y se estableciera un impuesto con un fin específico, que es pagarse a la cuna. Eso no se puede hacer, tú no puedes tener impuestos con fin específico, tiene que ir a los fondos generales de la República. Entonces, y desde el punto de vista de económico, que sería un impuesto al trabajo porque te afecta la oferta y la demanda, ¿ya? Del empleo. Lo que existe hoy en día bajo ese criterio sería un mucho más impuesto a la oferta o sea, a un impuesto al trabajo, porque la ley actual de Sala Cuna sí que te afecta la oferta y la demanda. O sea, ¿cómo no se afecta la oferta y la demanda? Que si tú sabes que si contrata a la mujer número 20, claro, vas a tener que pagar Sala Cuna. ¿Cómo no te afecta la oferta y la demanda? Si es que ya tienes 20 mujeres contratadas, ninguna con niño o niña menores de 2 años, y hay otra que sabes que lo tiene, no tienes ninguna posibilidad que tú la contrates porque la vas a tener que pagarse a la cuna, salvo aquellas empresas que tienen las espaldas financieras para hacerlo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en absoluto con la tesis de Sergio Ursúa, y tenemos el informe legal con, insisto, la mejor tributarista, una de las mejores tributaristas de Chile. De las cosas que hemos escuchado también para quienes dicen que falta tiempo y revisarlo es respecto al financiamiento. Que unos dicen, no, pero si eso, la fórmula fue presentada hace mucho rato y consensuada entre los equipos técnicos, los vimos y está ok. Y ahora, como está todo esto de las desconfianzas respecto de los cálculos, de la economía en términos generales, del gasto público, etcétera, sí, lo han puesto como en el mismo saco, diciendo, sí, no, esto hay que revisarlo de nuevo porque puede que sea mucho gasto en realidad para el Estado. Claro. El tema de la desconfianza, que era lo que me ha hablado, que es lo que yo creo que pasó acá, es lo que justamente te hace dar por sentado que está mal hecho este informe financiero que acompaña, ¿cierto?, el proyecto de ley, porque tiene gasto del Estado, por supuesto que tiene que tener un informe financiero, pero la verdad es que está avalado por estas dos economistas que yo tanto he mencionado, María José Abut y Soledad Mazá, que fueron parte de la comisión técnica designada por senadores de derecha para llegar a un mejor acuerdo por el proyecto de ley de Sala Cuna. No son representantes del gobierno. No, y además que incluso lo que hemos hablado mucho con la José Abut es que igual es un informe financiero aún más conservador que el que tenía el presidente Piñera en su gobierno. Entonces la verdad es que tampoco nos hace sentido lo que se ha dicho, que es que, y también me lo han dicho a mí, hablándolo con el senador José García, futuro ministro de la SECPRES, es que acá hay un tema fiscal que es preocupante y que por lo tanto tienen que analizarlo bien. Todo hay que analizarlo bien, por supuesto, y hay que ser súper responsable, pero a mí lo que me extraña en ese argumento, y yo le dije, senador, la verdad es que ese argumento no considero que se sostenga, porque el programa de gobierno del presidente José Antonio Kast habla de una nueva ley de Sala Cuna financiada 100% por el Estado. ¿Ya? Eso estamos hablando en torno a $310 millones, 100% pagado por el Estado al año. Y este proyecto de ley, gracias a que se financia con una cotización que es súper bajita, por lo tanto, igual te reduce los costos salariales de las empresas que actualmente pagan Sala Cuna. O sea, el Estado aporta solamente 46 millones de pesos al año, que corresponde al 15% total del gasto. Entonces, no entiendo por dónde ese argumento puede ser sostenible. La desconfianza de que los números también sacados, lo entiendo, o sea, lo deberían haber estudiado. El proyecto actual es más barato para el Estado de lo que sería lo que propone el programa de José Antonio Kast. Pero estamos hablando de un 15% del gasto total versus 100% del gasto total. Claro, o sea, no estamos hablando de 80-70, 60-70, estamos hablando de ese nivel de diferencia. Por lo tanto, pueden haber otro argumento súper válido. Y lo otro que yo creo que si es que tú tienes desconfianza, tienes que estudiar el informe financiero, es decir, este informe financiero está mal, pero no hay evidencia de que ese informe financiero está mal. Estamos con Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, hablando sobre el proyecto de Sala Cuna. ¿Hubieran esperado ustedes en Chile Mujeres un salvavidas, un mayor apoyo del gobierno que viene en relación a la tramitación de este proyecto?
Sí, por supuesto que lo esperábamos. O sea, nosotros estado con mucha esperanza. Además que el país necesita esa esperanza. O sea, yo creo que esto es un caso realmente de estudio, porque es algo que técnicamente es irrefutable de que se necesita modificar esa ley. Técnicamente, un gobierno de izquierda hizo concesiones que jamás esperábamos, como tocar el seguro de cesantía y que se dejara de cotizar un 0,1 al seguro de cesantía para que ese 0,1 se cotizara a... ¿cómo se llama? Por concepto de sala cuna, que no solamente fueran salas cunas privadas, que siempre pudieron ser en salas cunas privadas, pero no solamente con fines de lucro hasta el 2034, sino con fines de lucro para siempre, que eso están estas indicaciones que no se pudieron, las frustradas, que digo, yo pensé que esa fue una concesión más que hizo el gobierno. Claro, entonces, bueno, y en definitiva, por supuesto que hubiésemos esperado, pero sobre todo, bueno, sí, y ahora que viene, digamos, ya si esto ya en esta ya no fue. Ya no fue, y estamos totalmente desoladas, por supuesto, por esas mujeres, asumimos esto como abandono de ellas, lo sentimos como propio. Y lo que viene ahora, entonces ahora lo que yo quiero es que tratemos de mirar un poco con esperanza el futuro. Uno, que escuchen a las distintas partes y que la opinión es técnica. Nosotros levantamos un informe económico completo sobre todos los efectos de apoyar este proyecto de ley elaborado por Juan Bravo, del Observatorio de Contexto Económico, en Zoom de Género, que en nuestro informe laboral mensual. Uno, que nos podamos reunir, nos juntemos con distintos técnicos, distintos economistas, veamos esta solución, y que lo que se abrió ayer, que obviamente fue malo porque no se acogieron estas indicaciones, que de aquí al 30 de marzo, que se abrió el plazo para indicaciones, y siendo que el presidente electo José Antonio Kast se comprometió a tener una nueva ley de sala cuna en los primeros 90 días de su gobierno, que se aproveche y que tengamos el 30 de marzo las presentaciones por parte del futuro gobierno presentadas con todo lo que ellos estimen que es lo correcto para que sea un muy buen proyecto de sala cuna. ¿Y usted cree que...? Ay, perdón, es que en esa misma línea, entonces lo esperanzador dentro de todo lo desesperanzador que ha sido hasta este instante, es que el proyecto, o sea, si se sientan a conversar y se colocan estas indicaciones y se tramitan en los tiempos, podríamos estar. Lo peor, lo desesperanzador sería que la próxima administración dijese, ok, no me gustó este proyecto, presento uno nuevo. Bueno, es que porque ahí sería partir como que de cero. No, eso, mira, además que tú lo que puedes hacer, Ramón, tú puedes hacer indicaciones sustitutivas mientras la matriz sea lo mismo y está hablando del mismo tema. Entonces, obviamente aprovechar lo que ya se ha avanzado, o que tú hagas cambios sustanciales. Lo que hizo el gobierno actual respecto del segundo proyecto Sala Cuna del presidente Piñera fue una reforma sustancial. Entonces tú, en el fondo, es como si presentaras un nuevo proyecto de ley a través de una indicación sustitutiva, pero respetando el proceso y lo que se ha logrado, que es la aprobación en general. No tener que empezar todo de nuevo. La aprobación en particular en la Comisión de Trabajo del Senado, no empezar. También eso como petición al futuro gobierno. Y por otro lado, a la futura oposición también vamos a tener que pedirle algo, que aquello que en esta administración estaban dispuestos a aprobar, no porque ahora el proyecto está a cargo de una oposición de ellos, ahora no quieran apoyar exactamente lo mismo que sí iban a apoyar ahora. ¿Ya ha logrado cerrar esos acuerdos en estos días? No, pero lo vamos a visibilizar, si es que igual como visibilizamos la indignación, digamos, que hemos tenido, y el dolor también, por supuesto que vamos a visibilizar si es que después aquellos que están dispuestos, ¿cierto?, a aprobar algo, después dicen no, ahora no, eso sería, seguiríamos haciendo daño a las mujeres que más necesitan, seguiríamos haciendo daño al país, seguiríamos haciéndole daño profundamente a la política. Y cuando la política falla, los países fallan. La política es fundamental para que los países prosperen. Entonces, yo creo que ojalá empecemos un nuevo ciclo con nueva esperanza. Yo no quiero, estoy como convenciéndose, autoanimándome, pero la verdad es que, y por eso también es bueno el Día de la Mujer, recordar todo lo que hemos avanzado. Es un momento para analizar los desafíos y las brechas que tenemos, pero también un momento para analizar todos los logros que hemos tenido, que también han sido enormes en el último tiempo. Y lo último, Francisca, en ese sentido, otras organizaciones de mujeres con otro perfil han planteado sus preocupaciones precisamente porque se retroceda en cosas que se han logrado de cara al nuevo gobierno. ¿Tiene usted esa preocupación?
Bueno, tenemos que pensar que en su momento, en la elección anterior, el futuro presidente proponía terminar con el Ministerio de la Mujer. El tema de género no es un tema que vaya a ser parte de este gobierno. Entonces, por supuesto que quienes trabajamos en esto con perspectiva de género, porque la perspectiva de género es lo que te demuestra, la perspectiva de género técnica, te muestra las desigualdades objetivas. No hablar de cifras generales, por ejemplo, cuando tú hablas de cifras generales de empleo, tú no estás visibilizando que las mujeres tienen una participación laboral 18 puntos porcentuales menor que los hombres, ¿te fijas? Cuando tú hablas de los salarios en Chile, tú no estás visibilizando que las mujeres que trabajan... El género permite visibilizar todo eso. Claro, entonces esa perspectiva es la que a mí me preocupa, ¿ya? Porque es la que finalmente te hace visibilizar las realidades y las necesidades diferenciadas por distintos grupos, entre hombres y mujeres, pueden haber distintos grupos. Y lo otro que hay que tener claro algo, la justicia no es woke. Esto es un tema de justicia, en que en Chile aún no existan las mismas oportunidades, que no tengamos ni siquiera todavía igualdad de derechos en Chile, y que no tengamos las mismas oportunidades laborales, no es woke. Es un tema de justicia, es un tema de justicia humana que afecta, y la justicia, Angélica, no pasa de moda. O sea, es un argumento, esto desde la filosofía clásica, digamos, y nunca va a pasar de moda, y es algo que yo espero dentro de esta onda esperanzadora que tengo, que cuando realmente estén los datos sobre la mesa y la realidad bien puesta sobre la mesa, esa perspectiva sí esté. Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, hablando hoy de el 8M y el proyecto Sala Cuna. Muchas gracias por haber estado aquí, Francisca. Gracias, Francisca. No, gracias, Angélica, Ramón, a ustedes. Conexión Tele 13. Titulares con Agustín Lizana, inmediatamente. Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar.
Tele13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. 6 de la tarde con 7 minutos, estamos de regreso, sí, para comenzar el segundo bloque de nuestro programa y por supuesto saludar a Paula Comandari, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué nos traes hoy día? Vamos a revisar inmediatamente porque hay harto que conversar. Claro, ¿nos vamos de inmediato? Nos vamos. En Conexión Tele13, la noticia del día con Paula Comandari. La noticia del día tiene que ver con esta aprobación en general por parte del Senado del polémico proyecto que abre la posibilidad de conmutar penas a reos por causas de derechos humanos y otros delitos. Y con esto, fíjense, se fijó plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones. Y desde el gobierno manifestaron su preocupación por la iniciativa y advirtieron que hasta 12.000 presos podrían verse beneficiados. Ya, voy a ir en detalle con este tema, porque el presidente Gabriel Boric, claro, inmediatamente cuestionó la propuesta, que fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra, señalando que Chile ha avanzado en materia de derechos humanos y en tener claro que los criminales de lesa humanidad, los pederastras y los asesinos deben estar donde tienen que estar. La justicia no es venganza, la justicia es justicia. Y por lo tanto, ojalá, y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso, y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país no puedan salir libres. En paralelo, la bancada socialista de la Cámara de Diputados pidió reunirse con el presidente electo, José Antonio Kast, para conocer, claro, quieren conocer su postura sobre este nuevo plan, sobre esta iniciativa. Y a través de una carta, los parlamentarios afirmaron que el proyecto vulnera elementales principios de justicia y contraviene tratados internacionales suscritos por Chile. Y la norma, impulsada por parlamentarios de oposición, claro, los senadores Francisco Chaguán, Luce Bensperger, de la UDI, de Renovación Nacional Chaguán, Luciano Cruzcoque de Bópoli, Alejandro Kusanovich, Independiente, y Carlos Kuchel, de Renovación Nacional, también son efectivamente los impulsores de esta iniciativa. Y, claro, dice que entre algunas de las líneas más importantes que pude leer, porque me llegó el proyecto en sí, es que, claro, no solamente establece que los mayores de 80 años pueden salir, sino que además todas las personas que cumplan 70 años y que hayan cumplido 10 años en cárcel, también pueden retirarse de la prisión. Se le suma el tiempo Claro. que estuviese privado de libertad con un mínimo de 10, con un mínimo de 70 años de edad, más la pena. Eso 70 tiene, más la pena O sea, si cumplida. tienes 70 años y Más llevas 10 80. años cumplidos, te da 80. Claro. Entonces, si da 80, pueden salir. Puede salir. Pueden solicitar este... viene Perdón, y no solamente puede solicitar, también dice que es de oficio. que exactamente. ni siquiera lo tienen que pedir. No, Exacto. lo tienen que eso. informar. Solo una vez ocurrido, o sea, cumplido ese límite, Cumplen de con el oficio salen. requisito. Ya. Claro. Un resumen muy breve, como les digo, es claro, al principio es que está como escrito enredado en el proyecto, ¿ya? Eso a mí me gustaría saber si el proyecto, ¿esto era lo que querían los impulsores o el fraseo terminó conduciendo? No, es que claro, yo le ponía algunos ejemplos porque como está redactado, hay personajes que ya les voy a detallar que podrían salir en libertad y uno se cuestiona, oye, a ver, ¿es adecuado que lo hagan? Y hablé con algunos de los impulsores del proyecto y me dicen, no, pero es que no están así, piensa que estamos en primer trámite, pero bueno, igual estamos legislando, entonces cada trámite es súper importante que se haga bien y que quede bien establecido lo que se puede y no se puede hacer. Claro. Entonces, como les digo, aquí el requisito es cumplir 80 años. Pero una persona que tiene 70, pero que lleva 10 en la cárcel, puede también acceder al beneficio. Pero perdón, tú lo vas a detallar ahora, pero no es que
porque presenta 4 situaciones, Ya. el Sí. proyecto de ley. No son que las 4 tengan que darse En conjunto, sino que basta con Por una. eso dice, para los siguientes casos, 1, 2, 3 y 4. Ya. Entonces, ese es uno. Basta con uno, sí. Basta con uno Sí. ese, pero pueden haber otros. Aquí les voy a contar, pero antes un poco la historia de este querer de parlamentarios de derecha, porque han intentado durante la administración Boric introducir este proyecto, esta iniciativa, ya en 2 oportunidades, y en 2 oportunidades ha sido rechazado. Ahora, estos proyectos previos apuntaban solamente a los reos de Punta Peuco. Es que ahí está la diferencia. Claro. Porque la gran presunción que hay aquí es que la otra vez era claramente dirigida a personas que estaban condenadas por violación a los derechos humanos. Y la presunción del oficialismo, mañana oposición, es que hoy día, en virtud de colocar un mensaje como humanitario para que abarque a Exacto. otras personas, Para que pasara entonces, lo de los para que condenados pasara. a las violaciones a los Y derechos humanos, entonces lo ampliaron. Lo metes entre medio de todo. ¿Y cuáles son entonces estas condiciones que se quieren cumplir? Primero la edad, que ya lo mencionamos. Ahora, personas que tengan enfermedades crónicas, pero no hay un detalle de qué gravedad tiene que tener esa enfermedad, qué tipo de enfermedad, sino que habla de enfermedades crónicas de cualquier edad. Que no está asociado, claro, eso. a todo cualquier esto. edad, claro. Personas en situación de discapacidad y que su situación de encierro no le permite llevar una vida digna. Pero, ¿qué entendemos? Cárcel, perdona, ¿qué cárcel hoy día en Chile No hay cárcel con ofrece rampa. una situación digna, así con Para el poder nivel de desplazarse. sobrepoblación que hay? O sea, ya partamos por ahí. Exacto, pero además Coneja no está definido. No establece grados de discapacidad, por ejemplo, ni tampoco los tipos de delitos que está cumpliendo cada uno de estos reos. Entonces, per se, una persona que, no sé, tiene algún tipo de discapacidad, pero que ha cometido un crimen súper grave, ¿también va a salir? Es la pregunta que queda dando vuelta. ¿Y qué es una enfermedad incurable? Bueno, en periodo terminal, ese es más claro, pero enfermedad crónica que le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica. Entendiendo por Por eso es que... diabetes. por Ya eso- es que se entiende claro. que puede ser una diabetes, pueden ser un sinfín de malestares o de condiciones que te permitirían por lo menos decir, sí, yo tengo esta condición y puedo salir. La redacción es tan laxa que hace una interpretación demasiado extensiva de hasta dónde alcanza el beneficio. Es Claro. bien Y entonces, llamativo, por eso, fíjense. ayer el ministro de Justicia, bueno, tú lo entrevistaste, Jaime Gajardo, pero Ujú. entre otras cosas decía, por ejemplo, que esto permitiría que saliera de la cárcel, quedara con reclusión domiciliaria, pero que saliera de la cárcel María del Pilar Pérez, la llamada Quintrala. Que tiene 72 años, pero más los 15 años que lleva en la cárcel, Exacto. suma 87. y está Podría condenada salir. por triple asesinato de su exmarido, su pareja y el pololo de su sobrina. El Exactamente. psicópata O de el, alto hospicio. el psicópata de alto También. hospicio, Julio Pérez Silva, cadena perpetua por violación y homicidio de 14 mujeres. Y él se Impresionante. beneficiaría de esto. Tiene 63 años. Entonces uno dice, ok, entonces como tiene una enfermedad crónica, tiene como 2 líneas para salir. Bueno, esperar 7 años, tiene Claro. perpetua, pero 7 años porque ya cumplió varios años en la cárcel, ¿verdad? O No aplicaría la cuarta porque tiene 63 y es mínimo 70. Claro. Ok, pero tiene una enfermedad crónica. Exacto. Y podría apelar por ese En lado. mínimo 70 más 10. Es 70 más, más 10. más O sea, pena pagada de 10. edad de la persona, 70. Claro, entonces uno 70 como dice, mínimo. Y pero 10 uno dice- años Sí. de que Para ya completar pagó. 80. ahora lo complejo es que uno dice, ok, podría apelar a la condición de enfermedad crónica hoy, ¿verdad? O sea, si se aprueba el proyecto. Pero además, si es que no es por esa condición, espera 7 años y ya como lleva un periodo largo en cárcel, podría también salir. Y el llamado Satanás, también lo conversaba con el ministro de Justicia, con Jaime Gajardo, que me dice que el llamado Satanás, que es uno de los que está preso por el tren de Aragua, está en la cárcel de máxima seguridad, también podría salir. Entonces, súper complejo. Solo nos tenemos que ir cerrando este tema, pero hay también un informe de la Corte Suprema, creo que es súper importante destacarlo, que dice que las causales son demasiado amplias, que no se define enfermedad crónica, y también señala que en materia de derechos humanos es un gran retroceso porque genera mucha impunidad. Y yo creo que la ciudadanía debe estar un poco confundida, porque yo entiendo que hay razones humanitarias en algunos casos que explican esta discusión, pero por un lado se habla de más presos, más cárceles, y por otro lado estamos conversando de que delincuentes sumamente peligrosos podrían
salir si este proyecto avanzara como fue aprobado ayer. Y como estamos en el nivel, para cerrar el tema de las desconfianzas de todos lados, porque Es tu tema de la semana. la desconfianza, porque la desconfianza está puesta respecto de lo que está haciendo esta administración para pasarle todos los cachos al resto. Y la administración que sale tiene la desconfianza de que se están buscando caminos cortos para que el próxima administración no use instrumentos que hoy día tiene y puedan ser políticamente complicados. Me explico. Al señor Krasnov Marchenko, por ejemplo, puede recibir un indulto presidencial. Si sometido a eso el presidente de la República en ejercicio, el que sea, y el que viene, podría hacerlo, pero se transformaría en un problema. Entonces, sería un hito. ¿Cuál es la desconfianza? La desconfianza es que están allanando una legislación que le permita zafar al próximo presidente de la República de tomar una decisión en ese sentido y decir, mire, aquí está la ley. Lo puede pedir la persona porque es un beneficiado, e incluso el mismo tribunal de oficio. No está individualizado, sino que escapa es la genérico. responsabilidad. Entonces lo que le están diciendo, ya hay un instrumento. Si usted quiere indultarlo, indúltelo, pero asuma las consecuencias. Vaya. Conexión Tele 13. Aunque sin la estatua del general Manuel Baquedano, el presidente Gabriel Boric inauguró el proyecto Nueva Alameda Providencia, que eliminó la rotonda e incorporó un monumento a Gabriela Mistral. El mandatario llamó a su sucesor, José Antonio Kast, a proyectar estas obras como políticas de Estado. Está aquí esta tarde, como todas las tardes. Asunción Chasma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en la ceremonia el presidente Boric destacó la voluntad de diálogo entre todas las autoridades que participaron en el proyecto a lo largo de los años, a pesar de las diferentes posturas políticas. Además, manifestó que para recuperar la sensación de seguridad es relevante rescatar los espacios públicos e hizo también un llamado a la continuidad de estas obras en el próximo gobierno. A Chile nos debemos, a los chilenos y chilenas, por ustedes trabajamos, y yo me alegro muchísimo que antes de terminar nuestro gobierno podamos inaugurar esta parte, y al futuro presidente Kast le tocará seguir adelante con esto, porque son obras de Estado. Le va a tocar inaugurar la línea 7 del metro en 2 años más, y le va a tocar también inaugurar con el gobernador Orrego la etapa 3 de la Alameda, que va a conectar hasta Pajaritos. Entonces, acá no hay espacio para ninguna pequeñez. Es una visión de república de largo plazo. Además, en la inauguración también habló la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien afirmó que la Alameda era un lugar de encuentro, pero un degrado del patrimonio, del que el estallido social terminó mostrando su peor versión. Por su parte, y a través de su cuenta de X, la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, celebró la recuperación del sector y resaltó que cuando se prioriza el diálogo por sobre las diferencias políticas, los resultados quedan a la vista. Ya. Vuelvo al concepto de la semana. La desconfianza. Yo creo que lo cruza todo y lo explica todo este clima. No es un mayor análisis. Desconfianza que está teñido de cálculo político, de ventaja, de sacar pequeñas ganancias, pingües, momentáneas, cuñas, titulares y cosas así. Porque aquí también... Quiero decir, ¿por qué llegaste a la desconfianza aquí? Aquí llegó la desconfianza porque el general Baquedano no está. Y el general Baquedano pareciera que los involucrados directamente han hecho todo lo posible para que pueda estar. Dice el alcalde de Providencia, el alcalde Belolio, dice que técnicamente hemos cumplido con todo. Y créanme que las exigencias han sido muchas. Solo faltan algunas voluntades para que ese ansiado retorno se concrete. Y por lo mismo quiero invitar en estos últimos días al gobierno actual, al ejército y al gobierno que sigue, a que pongamos todo de nuestra parte para traer, honrar y resguardar al general Baquedano en este espacio tan bonito. Porque el plan de Jaime Belolio, alcalde de Providencia, era que esto fuera antes del 11 de marzo. Si de que va a volver. Si eso ya es una decisión tomada. Claro, pero era bueno hacerlo antes para tener a todas las autoridades del espectro político en unidad frente a esta decisión. Claro. Y habría sido también, dado el momento que estamos viviendo de tensión, habría sido el general Baquedano incluso hasta un factor de unión. Claro. Por el desencuentro que estamos viviendo. Pero no fue posible porque se inaugura sin que él esté. Y el temor que se tiene, que no te lo dicen públicamente, pero sí te lo dicen en reserva, es que el próximo administración le saque lustre a la llegada, o sea, con bombo y platillo, quiere hacer un gran acto. Que parezca algo que es como de la administración Kast. Y que parezca el triunfo sobre el estallido social. Exacto. Y eso genere, en vez de unión, división. ¿Por qué? Porque va a picar al resto.
Y entonces... Puede ser súper contraproducente, además. Contraproducente para que el señor Baquedano vuelva a estar con su caballo diamante tranquilo. Como estaba antes del estallido. ¿Alguien alcanzó a pasar por la zona? No, yo no. Yo tampoco, así que no sé cómo quedó, hay que ir a dar un vistazo, pero sí hubo algunos reencuentros. Por ejemplo, como mencionaba Asunción, estuvo Carolina Toá hoy día en la ceremonia, no se encontraba públicamente con el presidente Boric desde que dejó el gabinete para ser candidata presidencial el año pasado. O sea, era como un encuentro importante. Ahí incluso el presidente le hizo hablar, le pidió que hablara, también como porque ella había impulsado todo este proyecto, pero también como vecina. Ella vive muy cerca de la Plaza Baquedano. Y ahí ella dijo que los problemas del lugar venían desde mucho antes del estallido, que por supuesto se agravaron con el estallido, pero que ya había problemas. Así que estuvo ahí Carolina Toá. Y no va a ser el único reencuentro que va a tener esta semana el presidente Boric, porque sabemos que mañana es el cónclave oficialista. Y va a estar ahí Janet Jara. Se confirmó que va a estar la ex candidata presidencial del oficialismo, que también fue ministra del presidente y que se supo que va a estar mañana en el cónclave. Todo esto en medio de también las propias tensiones que está teniendo el Partido Comunista y ella con el Partido Comunista. Acuérdense que ella ha planteado la posibilidad incluso de dejar el partido. Así que así es una de las novedades del cónclave, no la única, porque bueno, ahora la DC, después de que había aceptado, fue invitada dicho que sí, a plegarse a este cónclave, aunque no era parte del gobierno, había dicho que sí, su presidente, y ahora se bajaron porque hubo mucho revuelo por parte de los senadores. Así que no va a la DC y el Partido Socialista tampoco está tan entusiasta. ¿Tan cuadrado no? Claro, van, por supuesto, pero no hay tanta afinidad hoy por hoy después de todos los efectos que surgieron cuando se habló de la ley Naim de Tamar y el presidente Boric de alguna manera responsabilizó al Partido Socialista de esa aprobación y desde el Frente Amplio también responsabilizaron al partido, así es que ya que estén en un punto, hasta hoy más temprano igual estaba la duda. Sí, por eso tiene su cuota de incertidumbre este cónclave que se realiza mañana en la sede del Congreso aquí en Santiago de 2 de la tarde a 8. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Con la presencia del presidente electo José Antonio Kast, el Tricel realizó la ceremonia oficial de proclamación de los senadores y diputados electos para el próximo periodo legislativo. Sin embargo, la instancia estuvo marcada por la ausencia de la mayoría de los parlamentarios de la UDI. En paralelo, se confirmó que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio no va a asistir al cambio de mando. El acto se desarrolló en la sede de Santiago del Congreso Nacional y marcó el cierre formal del proceso electoral parlamentario. En presencia del mandatario electo y los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, el presidente del Senado, Manuel José Osandón, relevó la importancia de la ceremonia y le entregó un consejo a quienes serán las nuevas autoridades. Van a estar con mucha gente que piensa distinto. Y normalmente en la vida diaria estamos acostumbrados a juntarnos con los amigos, todos pensamos más o menos parecido, pelamos a los del frente, alabamos a los nuestros y no nos damos cuenta que somos todos chilenos y chilenas y que debemos salir adelante. Por lo tanto, entendamos que los que gobiernan con dogmas y que creen que los que piensan distintos son amenazas, están equivocados. Lleguen a acuerdos, juéguensela por Chile y que Dios los bendiga. Sin embargo, la mayoría de la bancada de la UDI decidió restarse de la actividad como señal de respaldo al diputado Felipe Donoso, quien mantiene una disputa por el último escaño del distrito 17 correspondiente a la región del Maule. El conflicto surge luego de que el tribunal ratificara como diputado electo al candidato del Partido de la Gente, Guillermo Valdés, decisión que el parlamentario gremialista busca revertir ante el Tricel debido a una supuesta irregularidad en el proceso que podría cambiar el resultado. En paralelo, la Casa Blanca confirmó la delegación oficial de Estados Unidos que va a asistir al cambio de mando presidencial. La comitiva estará encabezada por el subsecretario de Estado Christopher Landau y contará con la participación del embajador estadounidense en Chile, pero no incluirá al secretario de Estado Marco Rubio, cuya asistencia ocurre en medio de un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países. Ante esto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que esta es una decisión de cada nación y apuntó a un trabajo conjunto. Nunca nos dijeron en algún momento que podía efectivamente ocurrir, eran especulaciones y si es que efectivamente hoy día ya se tiene una respuesta en la línea de que no participarán, puede tener relación
a propósito de lo que les decía, con que van a tener la oportunidad de reunirse dentro de los próximos días. Nosotros simplemente tenemos que plantear nuestra gran disposición de esta nueva administración a recomponer las relaciones que quedaron muy dañadas después del gobierno de Gabriel Boric. Bueno, harta actividad. El presidente electo, entiendo que hubo un momento que fue como emotivo, llamativo dentro de toda la ceremonia en el Trícel, que es cuando se saludan con Gustavo Gatica. El presidente de Kast, futuro presidente de Kast, se saludan especialmente con Gustavo Gatica, y fue como un momento porque, bueno, vienen de dos mundos completamente distintos, así que ahí hubo como un acto republicano de esos que han faltado en los últimos días. Esa fue la actividad, y hoy día parte a Estados Unidos. ¿Ya partió? O no sé qué hora partía, ahora en la noche parte. En la noche era. Claro, llega a Miami para esta cumbre con presidentes alineados con Donald Trump, que es el sábado, Shield of Americas. Y mañana tiene una serie de actividades como con empresarios y otros como personeros. Y el sábado en la noche, después de la cumbre, una comida con Marco Rubio. Eso va a ser interesante. Que no viene al cambio de mando. Al cambio de mando. Mira, porque siempre se señalaba que bueno, que sí, que iba a venir o no, o que había altas probabilidades, aunque solo se confirma cuando se confirma, ¿no? Pero está anulitado en algún momento. Sí, pero tiene la salida perfecta de hoy día, claro. Si es que es por esto o no, que estamos en medio de una guerra. Ahora, se entiende que el secretario de Estado, o sea, como la principal figura del gabinete que está ocupado en la guerra, por lo menos una buena excusa. A eso me refiero, sí. Que es bien entendible. Si no hubiese habido este paréntesis, o sea, o este hecho de la guerra, probablemente estaríamos haciendo más acento de a ver por qué no viene, que el cable chino, que la cosa de aquí y allá. Lo que habíamos sabido hasta ahora es que había intenciones reales, o sea, o por lo menos eso es lo que transmitían, de que había intenciones reales de que viniera. Y era como que lo dábamos por hecho. Y está mandando a su segundo. Está mandando a su segundo. ¿Qué el señor, qué apellido Christopher Landau. Ya, no, pero viene otro que es Cossack. ¿Cómo se llama? Michael Cossack. Que es el que advirtió también. El ministro de Transporte reconoció él llamó que también había tenido una reunión con este caballero por el cable chino. Que lo supimos esta semana. Él es funcionario, el secretario de Estado, un funcionario importante, y llamó a Juan Carlos Muñoz y le dijo, estamos preocupados del cable chino, pero es más, además Michael Cossack se reunió la semana pasada con la delegación que envió José Antonio Kast a Estados Unidos, en la que iba Andrés Erga, que es el futuro embajador de Kast en Estados Unidos, en la que estaba Eitan Bloch, que es su asesor internacional, la subsecretaria, la subrey, la futura subrey del gobierno que llega, y estuvo también reunido con ellos. Por eso yo siempre tengo la duda, en realidad Estados Unidos no les había dicho nada de lo del cable. Bueno, esto ocurrió después de que ya había estallado la situación del cable, este viaje. Pero habían estado en contacto, por eso siempre me pregunto si desde la OPE ya no tenían información por la vía de Estados Unidos sobre el cable. Oye, y decíamos en la nota que la ausencia de la UDI tenía una razón, ¿no es cierto? Que estaba a la espera de un último recurso que se había presentado por parte del diputado UDI Felipe Donoso, que le estaba allí disputando vía recursos al candidato del Partido de la Gente esta diputación en el Maule. Bueno, la información que publica recién a esta hora BioBio Chile, para dar el crédito, indica que el Tribunal Calificador de Elecciones ha rechazado el último recurso presentado. Claro, ya ganó el Partido de la Gente, ya está. Esa fue la razón por la cual no fueron, claro. Porque como había recursos pendientes, fueron en solidaridad somos 25, somos 24. Del diputado al que no le entregaban hoy día su acta. Exacto. En el fondo. Lo que ellos consideraban que era el diputado al que no se le estaba entregando el acta injustamente. Y que vía este último recurso podría revertirse. Pero, de acuerdo a esta información, este es un portazo definitivo y se ratifica a Valdés como diputado. Ya, entonces, el Partido de la Gente se queda con el escaño. Se queda. La UDI se queda sin ese escaño, pero además quedan muy fracturadas las relaciones entre la UDI y el PDG. Pensando, por ejemplo, en cuestiones importantes que son negociaciones como las presidencias de las mesas tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Que estamos en todas esas tratativas. Sobre todo la Cámara Baja, donde si el Partido de la Gente se comporta alineado y negocia con el actual oficialismo, puede dejar a las derechas sin la presidencia. Déjame decirte que en la Cámara Alta, a propósito del tema que abordamos como
primero que traía a desarrollar Paula, que es el tema de las penas alternativas. En el día de ayer el resultado fue 23-22. Si se empataba, el proyecto no podía seguir, porque tiene que ganar el proyecto para que siga andando en esta tramitación. Solo ganó por un voto. Ganó por un voto. Y el voto, había un parlamentario que estaba presente, pero no votó. Se escondió. Que fue Karim Se escondió. El senador Espinosa fue durísimo. Durísimo. Y entre las cosas que se deslizaron también, como ya una eventualidad, y habría que ratificarlo después cuando se conforme la mesa, es que lo acusan de no haber negociado, no haber querido votar, porque está negociando su voto para la mesa de para alguna de las comisiones, Senado, las comisiones o incidencia allí. Es que y por lo tanto, claro, votar allí lo ponía complicado. Lo obligaba a alinearse. Exacto. Pero no quiere alinearse porque él es independiente. Todas esas tratativas que están ocurriendo en este momento de manera subterránea, en que están afectando todo lo demás, Así todas las es. otras negociaciones. Qué larga es la transición. Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores con los que hacemos, tal cual, con los que hacemos conexión. Estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar.
Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13 y vamos a conversar con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Buenas tardes, senador. Muchas gracias por estar aquí en Conexión Tele 13. Sí, buenas tardes, Angélica. Un gusto también saludar a Ramón. Buenas tardes. Senador, usted es sumamente crítico del proyecto, incluso antes de ver cómo se había aprobado ayer, pero esto ya le va a tocar liderarlo. La tramitación sigue en un Congreso que cambia en los próximos días y con un nuevo gobierno liderado por José Antonio Kast. Entonces, ¿qué va a hacer usted y su sector en este contexto? Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros es preguntarle al futuro presidente José Antonio Kast si este proyecto de ley de llamado Punta Peuco, ¿verdad?, que permite que, mira, se calcula que eran cerca de 10.000 personas que están presas pueden salir de las cárceles y pasar a su domicilio, si este proyecto de ley es parte o no de la agenda de seguridad del gobierno. Lo que leímos en la prensa es que ellos tenían como prioridad medidas para enfrentar la crisis que hay en Chile en materia de delincuencia, narcotráfico, crimen organizado. Y el gobierno va a poner este proyecto de ley como una prioridad de ellos. Fíjate que el nominado ministro secretario general de la presidencia, el senador, ¿verdad?, García Ruminot, lo votó a favor. Entonces, si ellos le ponen urgencia y lo ponen como una prioridad, es que están haciendo todo lo contrario de lo que le dijeron al país. O sea, en vez de tomar medidas para combatir la delincuencia, están mandando a los delincuentes, que son de distinto tipo, de casos gravísimos, como el psicópata de altos pisos, uno de los más comentados, a la casa. Entonces, realmente yo creo que acá es el gobierno que ha caído en una situación donde tiene que pronunciarse, y bueno, yo emplazo a las autoridades del gobierno José Antonio Kast, que asume el 11 de marzo, que se pronuncian ahora, el senador García Ruminot, futuro ministro. Es una prioridad en la agenda legislativa de seguridad de José Antonio Kast este proyecto de ley que permite excarcelar a todos estos personajes. Nosotros estamos esperando un pronunciamiento, nosotros tenemos una opinión, la hicimos pública, lo transparentamos, y bueno, vamos a seguir batallando en el espacio que tenemos, que es en el Senado, y presentaremos indicaciones e insistiremos en que es un mal proyecto y que no debe ser aprobado. Ahora, senador Núñez, dentro de lo que son las razones más políticas y de fondo que usted a lo mejor visualiza, voy a tratar de tomarme 30 segundos para contextualizar la pregunta. En este ámbito de desconfianza, escuchamos, por ejemplo, a la futura vocera de gobierno señalar que, entre otras materias, que no le habían pasado información, utilizó el término muy entendido por todos los chilenos, que le estaban queriendo pasar gato por liebre a la próxima administración. Mi pregunta es si usted considera, ahora a la inversa, que este proyecto lo que trata de hacer es justamente lo mismo, pasar gato por liebre, en el sentido de hacerlo y presentarlo como extensivo y humanitario para un montón de personas, pero que en el fondo puede disfrazar la intención original, porque ha habido otras iniciativas que no han prosperado, que apuntan directamente a beneficios para violadores de derechos humanos. Yo creo que tiene algo lo que tú dices, Ramón. Hay esa intención de pasar gato por liebre, de anunciar algo humanitario y terminar en la práctica beneficiando a estos genocidas que están presos por delitos de lesa humanidad, pero lamentablemente es un proyecto tan mal hecho, es tan aberrante, que no solo deja en la casa, los saca de la cárcel a estos personajes como como Krasnov o como otros, Álvaro Corbalán. También saca a gente que está condenada por ejemplo, el día de mañana, cuando cumple de edad, un líder del Tendagua, un líder narcotraficante, el psicópata de altos pisos, 14 asesinatos de mujeres, un asesino serial. También ellos podrían postular estos beneficios. Entonces, no es solo que sea, lo que ya es gravísimo, a violadores de los derechos humanos, es que cualquier persona que no solo a los 80 años, a los 70 años, tiene 10 años de condena, podría aspirar a estos beneficios. Y como el proyecto está muy mal redactado y muy mal elaborado técnicamente, no establecieron bien las condiciones. Dice, si una persona que está presa tiene una enfermedad crónica y esa enfermedad crónica no puede ser bien tratada en la cárcel, entonces puede postular al beneficio de irse a la casa. Y tú sabes que cuando las personas tienen más de 60 años, las enfermedades crónicas pueden ser cosas desde diabetes, alza de presión, otro tipo de problemas que los hace postular este beneficio. Y bueno, si yo tengo un líder de una banda de narcotráfico, lo saco a la cárcel y lo mando a la casa a cumplir esta prisión en su domicilio, tiene acceso a internet, tiene acceso a celular, se reúne con sus familiares, con otra gente que sea de su banda de narcotraficantes y puede seguir delinquiendo. Entonces, realmente es una locura lo que están haciendo para Chile en materia de seguridad.
Los cálculos que habían era que podían llegar a ser beneficiados, porque depende cómo quede el proyecto para poder tener una opinión exacta, entre 10.000 a 12.000 personas que hoy día están presas en las cárceles. Y tenemos un gran debate, ha sido que en las cárceles no hayan estos celulares, hayan sistemas de interceptación para quien está preso, no tenga comunicación con el exterior, porque sabemos que desde una cárcel se puede también dirigir grupos criminales, o en el caso, por ejemplo, uso sexual, se puede usar internet si tienen acceso para promover otros delitos. Entonces, realmente lo que están haciendo es una aberración, y yo creo que simplemente, como se dice en buen chileno, discúlpame Ramón, metieron la pata. Pero bueno, el problema es que las consecuencias las paga el país, y por eso es que nos hemos opuesto a este proyecto de ley. ¿Han dado alguna señal de que consideran que metieron la pata, como dice usted? Mira, yo hoy día estuve mirando el debate en la prensa, en distintos lados, y yo creo que se están dando cuenta que metieron la pata. Me dicen que el futuro ministro de la SEC3, cuando le preguntaron de esto, se lo corriendo, no quiso ni decir, porque yo creo que metieron la pata, y a veces cuando uno se equivoca, tiene que reconocerlo, agachar el moño, como decimos un buen chileno, y dejemos esto hasta ahí, porque es una locura, ¿no? O sea, un proyecto tan malo ni siquiera con indicaciones se va a arreglar, hay que dejarlo que duerma, digamos, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Dígame una cosa, senador Núñez, ¿hay alguna situación en que usted estaría dispuesto a permitir las salidas de la cárcel para que queden en detención domiciliaria criminales peligrosos o condenados por violaciones a los derechos humanos por razones humanitarias? ¿O en ningún caso? Lo que pasa, Angélica, es que siempre en la vida pueden existir situaciones excepcionales y donde uno tenga que abrirse a cosas como esa, pero no me corresponde a mí, como legislador, establecer eso. De hecho, leí en la información de prensa que hay 2 casos en que ya ocurrió, en que se fue de un recurso de amparo a la Corte Suprema, personas que están actualmente, que estaban unos años atrás presas, exigiendo una oxigenodependencia, otro caso una enfermedad terminal, y se les permitió por la justicia chilena terminar de cumplir la condena por razones humanitarias en su domicilio. Pero eso lo hizo la justicia chilena con independencia del poder político. Entonces, eso hoy día se puede hacer, y yo no descarto que pueda existir el caso. Si, mira, fueron inhumanos cuando aplicaron las torturas, la desaparición, pero nosotros no somos como ellos. Y por lo tanto, usando esas herramientas legales que hoy día cualquier persona que esté detenida las puede ocupar, bueno, la justicia lo determinará, pero no a través de una ley como esta de impunidad que permite en la práctica más de 360 condenados que hoy día por delitos de violación a los derechos humanos podrían postular a lo menos otros 400 que están por abuso sexual, violación, asesinato, y el universo puede ser muy, muy grande. Así que desde ese punto de vista es mentira cuando una persona que tiene una enfermedad terminal está obligada a morir en la cárcel. Él puede recurrir a la justicia, tiene un recurso de amparo, y en 2 casos ya se ha acordado o se le ha permitido cumplir la condena en su domicilio. Centrándonos solamente en el grupo que cumple penas y condenas por violaciones a los derechos humanos. En ese grupo, senador Núñez, ¿se establece también algún tipo de reparo de si tomar una decisión legislativa al respecto entra en contradicción con tratados internacionales que ha suscrito Chile, como por ejemplo el Estatuto de Roma, que está vigente desde el año 2002? De hecho, en el día de ayer, después de la votación, los senadores Espinosa y Proboste hicieron reserva de constitucionalidad. ¿Usted cree lo mismo? Por supuesto, efectivamente, los tratados internacionales son muy claros que en delitos de lesa humanidad no se pueden aplicar medidas que en la práctica son medidas que favorecen impunidad, como es esto de pasar a cumplir la reclusión en el domicilio. Ahora, incluso esos estatutos dicen que, claro, alguien condenado por delitos de lesa humanidad, en un cierto contexto, se puede flexibilizar la pena, pero establece como una condición para ello, por ejemplo, el reconocimiento del delito, o sea, lo que es el arrepentimiento de la persona que cometió el delito, y además la colaboración. ¿Sabes qué es lo que a uno le indigna, lo provoca tanto dolor, Ramón, cuando discutimos este tema? Es que estas personas que están presas nunca han querido decir dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Hasta el día de hoy niegan los hechos, no muestran arrepentimiento. Entonces, es una situación que ofende y que hasta el día de hoy daña enormemente a los familiares de las víctimas. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que quiso estar, además, pasando a llevar la legislación que Chile ha suscrito en esta materia de delitos de lesa humanidad. Estamos con el senador Daniel Núñez.
Senador, no es lo único que ha pasado esta última semana. También estuvo la fallida reunión entre el presidente en ejercicio y el presidente electo. ¿Cómo se está tensionando el ánimo en el oficialismo de cara al cambio de gobierno con la aprobación de este proyecto, con las dificultades para el traspaso de mando? Mira, yo sinceramente no por el lado nuestro no tenemos ningún ánimo de tensionar ni de polarizar las cosas. De hecho, nosotros somos partidarios que esto no se votara ayer. Querían sacarlo en general y en particular este proyecto de ley. Es la derecha la que ha tratado, al parecer, de aprobar esto antes que asumiera el 11 de marzo José Antonio Cast, porque pensaban que iba a ser un escándalo. Tenían razón que iba a ser un escándalo ahora o después. Y en el caso de el proceso, digamos, de traspaso de mando, fue José Antonio Cast quien hizo un planteamiento de que la información que estaban entregando primero no había sido tal, después dijo que no era completa. Yo creo que no le ayuda al país que tengamos estas pugnas de este tipo. Yo espero que se retome un diálogo institucional de parte de las nuevas autoridades con las autoridades del gobierno del presidente Boric, porque aquí a todos nos interesa que Chile le vaya bien, así que nosotros no tenemos ningún ánimo ni de partir peleando con el gobierno entrante, ni de partir en una confrontación. Pero obviamente para que haya diálogo tienen que haber dos disponibles. Y en este minuto lo que ha ocurrido es que ha habido mucha prepotencia, se trató de pasar la máquina, se aprobó solo por un voto ayer este proyecto de ley, entonces yo creo que tiene que bajar los humos un poco el equipo del presidente entrante, y esperemos que haya un ambiente de diálogo para nosotros poder hacer una oposición como queremos, constructiva, propositiva, y que de esa manera tengamos algún espacio para llegar a puntos en los cuales tengamos avances. ¿Y usted qué opina, senador, de el deslizamiento de presunciones que se han hecho, algunas más directas, otras más indirectas, respecto de asesores directos del ministro de Telecomunicaciones y Transportes en el tema del cable chino por su militancia en el Partido Comunista? Se ha pedido que a aquello se les revise incluso los viajes que hicieron a China, con quién se juntaron, quién le pagó el pasaje, lo que en definitiva coloca un cierto manto de duda y digamos las cosas derechamente. Aquí lo que se presume, algunos lo dirán más directamente, otros lo dicen encallado, que hay un lobby del Partido Comunista hacia China para apurar todo este proceso, punto. Bueno, yo en primer lugar esto lo dijo claramente el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. No hay ninguna acción, nada que nosotros hayamos hecho para favorecer este proyecto u otro que pueda ser, digamos, de inversiones chinas. No es nuestra política. Nosotros creemos que Chile tiene que tener una relación con todos los países del mundo. Eso es positivo, no tenemos que alinearnos con ninguna potencia, por eso es que hemos cuestionado el viaje de José Antonio Cast a esta cumbre de Miami, que es una cumbre ideológica, donde se da la impresión que al final se quiere imponer un vasallaje de Chile hacia las políticas de Trump. Pero Chile requiere que haya inversión extranjera, por supuesto en los marcos que el país define, y si esa inversión es china, es de Estados Unidos, es de Francia, es de Australia, es de Canadá, para nosotros no es tema, no tenemos una acción destinada a que sea de uno u otro país. Ahora, lo que sí creemos que obviamente no es aceptable que se impongan las sanciones que se le impuso al subsecretario de Telecomunicaciones, tampoco al ministro de Transporte, porque ahí se está limitando la soberanía del país. Y si aceptamos esto y nos parece normal estas sanciones, el día de mañana Donald Trump puede considerar que las exportaciones de litio que haga Chile, si no van al mercado norteamericano, lo afecten, o que las exportaciones de cobre, que hoy día en su mayoría Chile dirige a China, afecten la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces el precedente en ese sentido es muy, muy peligroso, y yo quiero reivindicar acá el rol que ha tenido el subsecretario de Telecomunicaciones. Él es un profesional de un expertise muy relevante. Claudia Raya tiene una experiencia en este campo que es indiscutible, y yo creo que le ha hecho una excelente labor, y desde ese punto de vista los cuestionamientos, a mi juicio, a su persona y a su gestión no tienen ningún fundamento. Senador Núñez, usted estaba criticando recién que José Antonio Cast viaje a esta cumbre con Donald Trump y presidentes que se alinean, pero ¿en qué se diferencia eso de, por ejemplo, cuando el presidente Gabriel Boric
se reunió y invitó a La Moneda, una cumbre, a los presidentes de Brasil, al presidente de España, Pedro Sánchez, al presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y al presidente de Colombia, Gustavo Petro. En que ni el presidente de España, ni el presidente de Colombia, ni el presidente de Uruguay, ni el presidente de Brasil habían bombardeado otro país y tenían al mundo en una situación de conflicto que nos puede llevar a incluso una situación tan extrema como una tercera guerra mundial. Entonces el problema es que hoy día Donald Trump ha hecho cosas que son una amenaza a vida, para la vida de la humana en el planeta, porque lo que está pasando en Irán es extremadamente grave, y en todo Medio Oriente, y esto no tiene que ver con ponerse a favor de uno u otro país, tiene que ver con poner al centro, y me parece que han sido muy claras las palabras de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, el no a la guerra y la paz en el mundo y la solución política a los conflictos. Y esto de bombardear, de perseguir autoridades de otro país, de querer exterminarlos, de decir yo soy el que va a definir quién gobierna Irán, quién gobierna Venezuela, quién gobierna en Cuba, bueno, el día de mañana Trump puede decirnos también de definir quién gobierna en Chile. Y eso es destruir todo el orden internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con la Constitución de las Naciones Unidas. Entonces, con ese personaje es donde, con quien José Antonio Cast cumple, va a reunirse en Miami, y obviamente se da en este contexto. Entonces, es muy distinto a lo que ocurrió con el encuentro que tuvo el presidente Boric con los otros mandatarios. Ahora, ese personaje, como lo llama usted, es el presidente del país que genera una gran influencia en nuestra área regional, pero además es el presidente de uno de nuestros principales socios comerciales. Y las relaciones han estado tensas, entre otras cosas, precisamente por el manejo que se dio en relación al tema del cable submarino con China, que no se manejó, se manejó, muchos consideran, con bastante opacidad. ¿No cree usted que de todos modos hay que hacer algunos gestos hacia Estados Unidos? Mira, yo creo que nosotros tenemos que tener buenas relaciones con todos los países del mundo, por supuesto con los países que tengamos un comercio relevante, la Unión Europea como bloque, Brasil, Argentina, China, Estados Unidos también. No veo por qué tenemos que pelearnos con ellos, pero tener buenas relaciones no quiere decir convertirse en un vasallo que apruebe o apoye las locuras que está haciendo hoy día Trump con estos conflictos que está generando en el mundo. Entonces, no hay que confundir las cosas, y bueno, y si tuviéramos que poner una balanza, ¿qué país pesa más en la economía chilena hoy día? Te quiero decir que China tiene más peso en la economía chilena desde el punto de vista de los destinos de exportación que Estados Unidos. Pero a mí no me parece en todo caso que esto sea un tema de con quién tenga más relaciones comerciales. Le hago caso a lo que dice. Tiene que ver con que Chile tiene que ser un Estado soberano con relación con todos los países. Yo creo que debemos tener una política de multilateralismo, de entendernos con, ojalá, muchos polos que hay en el mundo, pero no aceptar que se vulnere la soberanía de nuestro país y haber sancionado al ministro de Transporte, al subsecretario de Telecomunicaciones, a su jefe de gabinete, porque no hicieron lo que Estados Unidos quería en una materia que puede ser tan importante para que Chile tenga más autonomía en lo que es la economía digital y todo lo que es el tema de las redes, la informática. Me parece que realmente es una acción que uno tiene que rechazar de parte, en este caso, de Estados Unidos. Senador Daniel Núñez, muchas gracias por estos minutos de conversación con la radio. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, senador.